Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 143. Salmo 143. Hemos titulado este mensaje, Enséñame tu voluntad. Enséñame tu voluntad. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Salmo 143, versículo 1 al 10. Dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este salmo, hermanos, es una oración muy poderosa. Una oración que nos va a enseñar a nosotros acerca del tiempo de la angustia, el tiempo de la prueba, tiempos en los cuales cuando estamos en esas situaciones de aflicción nos provocan desorientación, como que nuestra memoria, nuestra mente como que se nubla, y en medio de esas cosas, de esas situaciones muchas veces no sabemos qué hacer, cómo enfrentar las cosas que se van presentando en la vida. Y David aquí en el versículo 1 comienza como todos nosotros debemos de comenzar, orando. Dice en el versículo 1, oh Jehová, y dirige su oración al Señor. Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oh Jehová, dice, oye mi oración, escucha mis ruegos. Miren, Dios es omnipresente y omnisciente. Al ser omnipresente, Él oye la oración de todos. Él escucha el clamor, los ruegos de todos. Pero nosotros tenemos que conocer a Dios en todo lo que tiene que ver con su carácter, cómo es Él. Porque Dios oye las oraciones, Él es omnipresente, pero también Él es soberano. Y Él responde las oraciones a veces inmediatamente, a veces tarda una semana, un mes, a veces tarda más. A veces te dice no a tu petición, a veces te dice sí. Tenemos que tener en cuenta que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? En la oración, que Él responde nuestras oraciones, no como nosotros lo queremos, sino como Él considera en su soberanía y en su omnisciencia, como Él conoce el pasado, el presente, el futuro, y las oraciones que hacemos están sujetas a su soberanía y a su omnisciencia, porque como Él sabe el futuro, nosotros tenemos que confiar en eso. Tenemos que saber que Dios todo lo sabe. Y que si no me responde en ese momento es porque Él es soberano y sabe que lo mejor para nosotros tal vez es un poco más adelante. Pero aquí David sigue orando, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Aquí verdad también en el hebreo se traduce por fidelidad. Respóndeme, Señor. Yo sé que tú eres un Dios fiel. La Biblia dice que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel, Él está con nosotros. Entonces cuando nosotros oramos podemos invocar la fidelidad de Dios, pero también su justicia. ¿Por qué David invoca su justicia? Porque Dios es un Dios justo, que nunca tiene por inocente al culpable. Y aquí la aflicción de David tenía que ver con los enemigos que lo perseguían a él.
Entonces, David sabía que él era inocente, lo acusaban injustamente, lo asediaban injustamente, abusaban de su bondad como un hombre de Dios. Y él clama a la justicia de Dios porque David sabía que Dios le da el pago al que merece, que Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces David invoca su justicia. ¿Por qué? Porque David sabía que nosotros no debemos de vengarnos de los que nos dañan o los que nos afligen, porque la Biblia dice, mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. Entonces a nosotros se nos prohíbe tomar venganza contra los que nos atacan, nos asedian, nos lastiman, nos meten en tribulación, etcétera. Y en el versículo 2 sigue orando David y dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. La primera frase del versículo significa que David reconoce que él es un hombre pecador que está clamando a Dios por perdón. Dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti nadie, absolutamente nadie. La fe de David, según Hebreos 11, no lo tienen que abrir, Hebreos 11 es una lista bastante amplia de gente que vivió en el Antiguo Testamento que dice, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Noé, gente que fue justificada por la fe delante de Dios, es decir, Dios habló, ellos creyeron, y David está entre los que fueron justificados por la fe. Romanos 5:1, no lo busque, Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos libertad para entrar a la presencia del Padre. ¿Qué significa ser justificado? Significa que Dios ya no te atribuye pecado alguno. ¿Por qué? Porque en el momento en que tus pecados, tú te arrepentiste, tus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Y eso es lo que la Biblia me habla como justificados. O sea, que Dios ya juzgó tus pecados cuando creíste en Jesús, fueron juzgados en la cruz. En ese momento se imparte la sangre de Cristo, que es para perdón de pecados, porque hemos creído. Y eso nos da la paz con Dios. Y podemos orar como oraba David. Era un hombre justificado, aunque él vivía bajo la ley. Pero él tuvo la revelación de que por medio de la fe venía la justificación. Y desde el profeta Habacuc, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces en el versículo 3 y 4, ahí se ve la razón de la oración. Ahí David abre su corazón y comienza continúa su oración y dice la razón de su aflicción. Versículo 3 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Aquí eran enemigos, eran personas. Por eso estaba en aflicción. Ha postrado en tierra mi vida. O sea, en tierra, ahora sí que tocó fondo en su aflicción. Vemos aquí a David manifestando estar en una situación angustiosa y desesperante. Probablemente algunos de ustedes aquí, o de los que nos oyen en internet o nos ven en video, estén en una situación desesperante, no lo sé. Si usted no está en una situación desesperante, de todas maneras escuche con mucha atención la palabra de Dios, porque esta vida se compone de momentos dulces y momentos amargos. Entonces dice, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Estoy en el versículo 3, versículo 4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón, o sea, siento soledad. Como que ¿dónde están los amigos? Como que ¿dónde está el Señor? Como me siento solo, mi corazón siente una profunda soledad. Es una situación de aflicción. Sin duda aquí David está revelando su corazón delante de Dios. Pero David sabía algo, sabía acercarse a Dios, y lo hizo a través de lo que para nosotros en el Nuevo Testamento es una revelación. David tuvo revelaciones que en el Nuevo Testamento se nos confirman. Santiago 5:13. Mire la instrucción
que dice la Biblia para cuando alguno de nosotros, hijos de Dios, estamos afligidos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Santiago 5, versículo 13. Santiago 5:13. Ese sí quiero que lo busque. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Qué dice? Mire qué instrucción tan simple, tan sencilla. ¿Está alguno de vosotros afligido? Aquí afligido en el griego implica atribulado, angustiado. ¿Sí? Como se sentía David. La instrucción es muy sencilla: haga oración. A veces las personas piden consejería o llaman por teléfono o escriben un correo y dicen: pastor, estoy pasando por una situación que a nadie le deseo. Fíjese que estoy así, así, así. Por favor, dígame, ¿qué hago? Estoy muy afligido. Haz oración. ¿Perdón? Ora. No, bueno, ya sé que tengo que orar, pero nada más eso. Bueno, si quieres pararte de cabeza, o castigar tu espalda, o ayunar 3 meses, no sé. ¿Se dan cuenta cómo complicamos las cosas? ¿Se dan cuenta cómo hacemos lo sencillo tan difícil? No es tan difícil, hermanos. El problema es que nosotros, como estamos así, pues adecuados por nuestra naturaleza caída, a querer hacer algo más que lo sencillo que nos dice Dios que hagamos. ¿Está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué es lo que está haciendo David precisamente en este salmo? Orar. No es pecado reconocer nuestras aflicciones. No es una falta de fe reconocer que estamos tristes. No es una derrota así, que ya no hay remedio para nosotros. El hecho de reconocer que estamos en determinados momentos, que estamos hasta el polvo. No es así. Miren, desgraciadamente, doctrinas que se han infiltrado de 25 años para acá, cuando mucho 30 años, doctrinas extrañas a la Biblia, doctrinas que han enseñado a muchos cristianos no a orar, los han enseñado a declarar sobre sus vidas bendición, a decretar que todo les va a salir bien. Entonces, a los cristianos de hoy ya no se les enseña a orar, se les enseña a establecer, a decretar y a decir lo que debe suceder por un supuesto lenguaje positivo. No hace mucho, en un evento de esos, visitando una de las casas de oración, me encontré con un hermano que cuando lo vi yo mientras predicaba, me acordé de él, pues hace muchos años. Entonces al final se acercó a saludarme. Entonces yo lo llamé por su nombre: hermano, le dije, ¿cómo estás? Entonces me dice: estoy bendecido, victorioso y prosperado. Así, como le estoy haciendo. Y yo dije: ay, no, pues qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Yo dije: no, mi hermano ya está infectado con esa doctrina. Yo dentro de mí dije, ¿no? Al otro día, deliberadamente le volví a preguntar, lo saludé, le dije: oh, hermano, ¿cómo estás? Dice: estoy bendecido, victorioso y prosperado. No, pues qué bueno, ¿no? ¿Y tú cómo estás? Pues ahí la llevo. Decía: no, hermano, que sabe qué, que el Señor no sé. Bueno, llega el tercer día de conferencia, ya la última, la clausura, y ahí andaba el hermano. Yo lo vi que se acercó para saludarme y le volví a preguntar: ¿y ahora cómo estás, hermano? Y me dice: bendecido, victorioso y prosperado. Entonces yo le digo: a ver, acércate tantito. ¿Es verdad eso? ¿En serio? Y me mira, y le digo: no, ¿es verdad? Dice: bueno, mire, a decir verdad, hermano, tengo unas broncotas. Dice: mire, los hijos ya se me salieron del huacal, así dijo. Ya se me salieron de mi control, y si no están muy grandes. Mi esposa ya se me anda queriendo ir. Ah, y estás bendecido, victorioso y prosperado. Por más que has declarado, ¿qué ha pasado con tu familia? No, hermano, no te dé vergüenza. Ve con Dios y dile: estoy angustiado,
derrotado, estoy hasta el piso y no hay nadie que me pueda ayudar, solo tú, Señor. Ah, qué diferente. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia enseña. No enseña a hacer todo ese tipo de habladurías. Hay cristianos que al encontrar el sentido, digamos la doctrina correcta, sana, de que es oración, no es declaración, es oración, de pronto se dan cuenta y me han preguntado también, pastor, ¿qué hago? No sé orar. Yo sabía declarar, yo sabía establecer, yo sabía decretar, pero no sé orar. Fíjate qué tragedia. Cristianos no saben orar por doctrinas de demonios, por doctrinas torcidas. Bueno, sigamos con David. Vamos al versículo 5. Entonces David reconoce que está angustiado, afligido, reconoce su condición, está orando con Dios, y en el versículo 5 él hace 3 cosas que nosotros podemos aprender para la oración. 3 cosas que hizo. Número 1, me acordé de los días antiguos. Número 2, meditaba en todas tus obras. Número 3, reflexionaba en las obras de tus manos. Vamos a ver brevemente cada una de ellas, de estas 3 cosas que hizo David. Número 1, me acordé. Tiene que ver con la memoria, el recuerdo, el verbo recordar. Yo me acordé, dice, de los días antiguos. ¿Qué significa? Mira, cuando en la Biblia, como aquí en este versículo, David dice, me acordé, en el hebreo, es una palabra que tiene que ver en relación con lo que Dios hace, o con quien Dios es. Es decir, que su acordarse tenía que ver con Dios, tenía que ver con las promesas del pacto que Dios le había dado a Israel. Y al acordarse, David comenzó a retroalimentarse en la fe, en la esperanza, en la confianza de que así como Dios en los días pasados había obrado a través de su bondad para con Israel, que cuando se desviaban, se arrepentían o estaban en aflicción como en Egipto, que clamaban Dios por su pacto, en honor a su pacto, su fidelidad y su verdad, Dios les contestaba. Entonces David empezó a acordarse de esos días antiguos, esperando que también con él el Señor le tendiera la mano. Qué bueno es el Señor, ¿no? Entonces fíjense qué importante es acordarse. Si usted hace una lista en esos momentos de aflicción, de las situaciones de aflicción que ha pasado, del tiempo cuando usted se entregó a Cristo a la fecha, usted va a empezarse a acordar y va a empezar a decir, Señor, me sacaste de esta, y de esta, y de esta, y de pronto usted se empieza a dar cuenta que sin duda Dios lo va a sacar y le va a tender la mano en la situación presente. Por eso es bueno acordarse de los días pasados, cuando el Señor obró a nuestro favor. Sin duda Dios no nos va a dejar. ¿Cuántos creen eso? Ahí está. Entonces David se acordó. Sí, por ejemplo, Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones por medio de él. Y pasan los años y de pronto Lot está ya en Sodoma. ¿Sí? Y de pronto Dios decide exterminar Sodoma y Gomorra, pero antes de hacerlo envía unos ángeles para que sacaran a su sobrino Lot. ¿En base a qué? A la promesa del pacto que había hecho. Entonces nosotros nos recordamos lo que Dios ha hecho en base a la obra de Cristo, a todo lo que nos ha prometido. Entonces estamos orando, estamos en aflicción y estamos acordándonos de los días antiguos, cuando Dios obró a nuestro favor, y algo empieza a suceder dentro de nosotros. El Salmo 22 no tiene que buscarlo. Salmo 22, 3 al 5, que es un salmo de David, dice así: en ti esperaron, versículo 4, nuestros padres. Esperaron y tú los libraste, refiriéndose a los que estaban esclavos en Egipto. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ese clamor era en base a la promesa del pacto que Dios había hecho.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Según este Salmo 22 también, que va de la mano con el Salmo 143 que estamos estudiando. ¿Qué debemos hacer? Clamar, que era lo que estaba haciendo David en este Salmo. Clamar, esperar que la respuesta, o que Dios te tienda la mano. Y número 3, confiar en nuestro Señor. Esas 3 cosas, clamar, pones tu petición, esperas con paciencia la respuesta y confiar en que Dios va a responderte. Nada más que aquí en la respuesta, en su soberanía, como decía al principio, Dios te puede responder que no a tu petición. Bueno, eso ya es una respuesta. A veces decimos, ¿ya te respondió Dios? Y decimos, no, ya te dijo que no, ya te respondió. O puede ser que sí. Por eso, ¿y cómo saber todo esto, pastor? Alguien me preguntó. En tu relación con Dios. Cada cristiano debe tener una relación personal con Dios. Entonces, Jesús va a cumplir Él cumple su promesa de estar con nosotros. Y en base a esa promesa de su nuevo pacto sellada con su sangre, es que nosotros nos acordamos de todo lo que ha hecho y volverá a tendernos la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente clamar, esperar y tener fe en Dios. Fe es poner tu confianza de manera total. Entonces, ¿cuál fue la número 1? La cosa número 1 que hizo David, acordarse. Estoy en el Salmo 143, versículo 5. ¿Cuál fue la número 1? Se acordó. Número 2, ¿qué hizo? Meditaba en todas sus obras. La palabra meditar aquí ya es un verbo un poco más profundo en esa oración y en ese derramar su corazón ante Dios que David estaba abriendo ese corazón delante de Dios. Es algo más profundo, porque meditar aquí en el hebreo también se traduce por suspirar, pero es un suspiro de estar meditando, de estar pensando, ya de una manera más profunda, de estarte acordando todo lo que hizo Dios con Israel y él, así como un suspiro, pero también se traduce por gemir. Hay un gemir que va mezclado también con lágrimas, porque la necesidad es bastante de soledad y aflicción, pero viene esa meditación en tus obras, ya en los hechos concretos del Señor, ¿sí? Recordando todo esto, meditando, suspirando y llorando por lo hecho por Dios en el pasado. Y el salmista aquí, cuando dice meditaba en todas tus obras, el salmista está diciendo, yo suspiraba, así como diciendo, Dios lo volverá a hacer conmigo. Y gemía y lloraba, esperando que Dios de nuevo tendiera la mano. Y la número 3, ¿cuál fue la número 1? Se acordó. La número 2, meditaba. La número 3, reflexionaba. Este verbo reflexionar es todavía más profundo que los 2 primeros. ¿Por qué? En el hebreo se traduce pensar profundo. Se traduce en una definición que resume lo que en el Nuevo Testamento ya es toda una revelación. Se traduce también, significa tener comunión. Y allí habla de algo ya más sólido, más de cara a cara, ¿sí? Con el Señor. Entonces, esa reflexión es un pensar ya profundo. Es un tener comunión con Dios ya cara a cara. A medida que él se iba acordando, a medida que él iba meditando y teniendo comunión en esa reflexión de todas las cosas que Dios hacía y meditaba en su situación, Dios empezó a obrar en el corazón de David. Porque mire usted el versículo número 6, ahí vemos cómo ya empieza a haber una reacción, ¿sí? Dice en el versículo 6, extendí mis manos hacia ti. Mi alma, o sea, también la extendí, la levanté a ti, como la tierra sedienta. Como ahorita que es tiempo de estiaje, aquí de sequía, usted sale así un poco a las afueras de la ciudad y la tierra está dura, está así como anhelando que llueva, ¿verdad? Y David está diciendo aquí, yo extendí mis manos. El extender las manos en la Biblia
tiene un significado que nosotros los cristianos hoy no hemos captado tal vez en toda su dimensión, pero en el Antiguo Testamento, en la Biblia, extender las manos significa rendición total a Dios. ¿Qué significa? Rendición total. O sea, que tú te rindes total y completamente a Dios. Levantar las manos al Señor habla de una dependencia absoluta de Dios. Es decir, que tú reconoces que con tus recursos humanos no puedes enfrentar esta situación. Solo Dios puede, porque para Él no hay nada imposible. Nosotros, los cristianos, a veces hacemos cosas que al faltarnos conocimiento podemos caer hasta con cierto ritualismo. Por ejemplo, durante la alabanza nos dicen un buen número de veces, levante sus manos. Y bueno, pues levanta uno las manos, pero al darles yo esta explicación, debemos de entender así cuando se nos invita a levantar las manos al Señor. En la Biblia significa ríndete completamente a Dios. ¿Ya te diste cuenta que con tu sabiduría no has podido? ¿Ya te diste cuenta que en tus fuerzas no has podido enfrentar ese problema? ¿Ya te diste cuenta cómo te arrastró tu naturaleza humana? Y por más que quisiste frenarla, te arrastró. ¿Te das cuenta que no puedes ni contigo mismo? Bueno, ríndete a Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú ya no confías en ti mismo. Cuando te sientes débil, que ya no puedes, es cuando entonces yo soy fuerte en ti. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar, a tener una dependencia total. Y David está llegando a ese punto, ¿sí? Pero escuchen bien, el acordarse, el reflexionar, el meditar nos ayuda. ¿Por qué? Porque se empieza a elevar nuestra alma y comenzamos a reaccionar y empezamos a levantarla. Sí, Señor, es que yo no puedo, ayúdame, que seas tú, Señor. En el versículo 7, David está diciendo algo que es bueno mencionar. Dice: respóndeme pronto, oh Jehová. Se nota desesperación, ¿sí? Se nota que él estaba realmente en una situación apremiante. Dice: porque desmaya mi espíritu. Dice: no escondas de mí tu rostro. Mire, la verdad es que Dios siempre nos mira, porque Él está en todas partes, ¿sí? Y David dice: Señor, como diciendo, ¿dónde estás? Ahí estaba Dios. En la situación más difícil de tu vida, ahí ha estado Dios. Pero ¿por qué Dios a veces permite situaciones así? Porque Él sabrá su plan. Él sabrá el propósito que tiene para ti. A nosotros nos queda depender totalmente de Él y confiar en que Él nos va a tender la mano, tarde o temprano. Pero David sigue hablando su situación. Dice: no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Vemos que la desesperación parece que abrazó a este rey David, que era conforme al corazón de Dios. Sus enemigos andaban sobre él. Estaba la situación muy difícil. Pero déjenme decirles algo, hermanos: Dios no llega tarde. Dios no llega tarde. Puede tardarse una semana, un mes o 25 años, como tardó en responderle a Abraham que Dios le iba a dar un hijo. Pero en Hebreos dice que no nos hagamos perezosos, sino diligentes, como aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredaron, ¿qué? Las promesas. La fe y la paciencia. Entonces tú clamas a Dios en la situación, clamas y esperas. Esperas con paciencia a que Dios obre. Y cuando ya sientes que ya, Señor, me voy al hoyo, bueno, Dios en su soberanía nunca llega tarde, pero sí en ocasiones Él permite que toquemos fondo. Él permite situaciones en las que parece como que Él ya nos abandonó. Pero ¿saben por qué Dios las permite? Porque Él mejor que nadie sabe cuando no dependemos totalmente de Él.
y confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra propia prudencia, confiamos en los recursos económicos que podamos tener, confiamos en el trabajo que tenemos. Este trabajo nadie me lo quita. ¿Se acuerdan lo que le preguntaron a los constructores del Titanic el día que lo botaron al mar en su primer viaje? Oigan, ¿y qué tan fuerte es? ¿Se podrá hundir algún día este barco? Y contestan, este barco hundirse, ni Dios lo hunde. Lo hundió un hielito, un cubito de hielo en el vaso del Señor. Nada más el Señor se tomó el agua y echó un cubito de hielo, y ese hundió el barcote ese. La soberbia, Dios la rechaza. Y Él quiere llevarnos al punto de que en verdad dependamos totalmente de Él. Y cuando no, bueno, Él se encarga. Puede usar a los enemigos, puede usar a la vecina, puede usar al policía, puede usar que pierda la América, puede usar que... ¿Por qué ven a Carlos? ¿A poco le ven cara de águila? Dios tiene una multiforma de tratar con nosotros, ¿sí? Para que aprendamos. Miren, hermanos, la jactancia, la soberbia, el orgullo no es conveniente para un cristiano. ¿Por qué? Porque eso hace que dependamos de nosotros, que pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, por favor, hermanos. Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Esa frase, hazme oír por la mañana, habla de que muy probablemente él estuvo toda la noche orando, esperando. Pero él invoca aquí algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué invocó? En el primer versículo invocó la fidelidad de Dios, invocó la justicia de Dios, y aquí David invoca la misericordia. ¿Por qué? Yo me pregunté, dije, ¿por qué aquí invocó la misericordia? Y bueno, la misericordia, ¿qué es? La misericordia es un atributo que Dios tiene. Dios es misericordioso, dice la Biblia. Pero la misericordia es como el último recurso que Dios usa de sus atributos para tenderte la mano. Pero misericordia, escúchenme bien lo que significa misericordia. Misericordia es tener compasión de la miseria en la que estás. Cuando hablamos de miseria, no me estoy refiriendo a la miseria económica o al no tener dinero. Porque como dijo en una enseñanza uno de los pequeños gigantes de aquí, dijo, hay algunos que son tan miserables que lo único que tienen es dinero. Es verdad. Es verdad, esa reflexión es verdad. Entonces, Dios se apiada de nuestras miserias cuando dice, Señor, por tu misericordia, o sea, estoy en una situación miserable. No económicamente, porque él era el rey. Él vivía en un palacio. Él tenía carrozas, tenía oro, tenía plata, vivía en un palacio. No está hablando de miseria económica, está hablando de su miserable condición de tristeza, de aflicción. Se sentía como un muerto ya que meten al hoyo. ¿Saben? En realidad nosotros, dice ahí en la epístola de Judas, que nos salvó por su misericordia. O sea, se apiadó de nuestra vida miserable. Eso al ego no le gusta. Pero la verdad es que éramos unos miserables. En una miseria espiritual, en una miseria mental, sin capacidad para solucionar nuestros propios problemas. Eso es estar en miseria. Es no tener recursos. Y David dice, Señor, por tu misericordia. ¿Okay? ¿Qué estaba diciendo David? Reconozco mi miseria, Señor.
soy un total insuficiente. Estoy en una condición, sí soy rey, pero estoy en una condición miserable. Por tu misericordia, Señor. Y el profeta Jeremías, ese fue más allá y de una manera poética dijo aquellos inolvidables declaraciones del profeta e invocaciones. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, a pesar de que somos unos miserables, por su misericordia, porque se apiadó de mi miseria, no hemos sido consumidos, dijo. Nuevas son cada mañana tus misericordias. O sea, Dios, por eso es misericordioso, se apiada de lo miserable de la situación en que podamos estar. No es necesariamente algo ofensivo o burlesco el que Dios se apiade de nuestras miserias. No, precisamente ahí resalta la bondad de su carácter, que está dispuesto a tender la mano al que reconoce que está en miseria. Espero me esté explicando para que ustedes entiendan. Entonces, dice el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. Y luego él ratifica algo muy importante, porque en ti, dice el versículo 8, en ti he confiado. Confianza en Dios. ¿Saben que en el Nuevo Testamento la palabra fe, y en el Antiguo Testamento, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra fe significa, así literalmente, significa confianza total en Dios? Eso es la verdadera fe. Confiar plena y totalmente en Dios. ¿En qué situaciones? En las situaciones en las que tú, en nuestra miseria, no podemos hacer nada y reconocemos. Muchos de nosotros, nuestro orgullo no nos permite reconocer que nuestros recursos no son capaces. No es inherente en nosotros la capacidad de nacer de nuevo, por ejemplo. No es inherente en el ser humano la capacidad de entender las cosas de Dios. Somos seres dependientes, dependemos de la revelación de Dios. Y Dios se reveló a nosotros cuando vino Jesucristo a esta tierra. Somos seres dependientes, dependemos del aire, de la comida, somos seres dependientes. Los salmos y muchas escrituras lo dicen. No solo dependemos del aire, dependemos de todo. Somos seres dependientes y nuestra vida depende totalmente de Dios. Y si en esa dependencia habla de nuestra insuficiencia. No somos todopoderosos. Acabo de escuchar una muy lamentable declaración de uno de esos apóstoles que andan pululando ahí en las iglesias. Él dijo así: nuestro Dios es un rey, dijo, Jesús es un rey, es el rey de reyes. Y todos los oyentes dijeron amén. Dice, entonces nosotros al ser hijos de un rey somos príncipes, dijo. Y es verdad, ¿no? Somos, imagínate, mi papá es el rey de España. Ay, híjole, pues apantallas a todo mundo, ¿no? Entonces imagínate, Jesús, el rey de reyes, pues es nuestro rey. Pues ¿qué somos nosotros? Somos príncipes. Y tenemos que tener en nuestro corazón bien firmes y levantar el rostro. Los cristianos debemos, fíjense lo que dijo, los cristianos debemos de ser gente orgullosa de quiénes somos. Levante su rostro así con orgullo y ahí están todos. Yo cuando ¿qué está diciendo este? ¿Qué está diciendo este? Sí somos hijos del rey, pero nuestro rey sufrió. Y él dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también. Alguien tiene que estar equivocado, sin duda. La Biblia enseña por todo, desde el principio hasta el fin, que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios. Pero le da gracia, ¿a quién? A los humildes, les da favor, que es en lo que se desenlaza aquí el Salmo. Dice en el versículo 9, me faltaron un par de versos ahí en el 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Fe. Hazme saber
Fíjate su oración. Hazme saber el camino por donde ande. Hazme saber, Señor, porque no sé por dónde caminar. Pero fíjate, el Señor hizo una declaración en el Antiguo Testamento. Dijo, hablando de sus hijos, dice, por más torpe que sea, no se extraviará. Porque Dios cuida a los suyos. Dios conoce a los suyos y cuida a los suyos. Los sabe cuidar bien, porque somos sus hijos. ¿Qué padres no cuidan a sus hijos? Solo los irresponsables. Y Dios no es un padre irresponsable. Y Él nos cuida, hermanos. Nos protege. Deberíamos estar muy alentados con estas verdades de Dios. Por eso Él ora y pide, hazme saber el camino por donde ande. No quiero andar por camino errado. Ya he probado caminos que me han parecido derechos, pero su fin ha sido muerte. No quiero andar en oscuridad, dice ahí al final del versículo 8, porque a ti he elevado mi alma. O sea, Él se elevaba. Esto es algo muy importante. El Señor dice, porque mis pensamientos no son los tuyos, mis caminos no son como los tuyos. Mis pensamientos y mis caminos son más altos como están los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Y mis pensamientos acerca de vosotros son de bien y no de mal. Pero necesitamos entonces nosotros elevarnos a las alturas de los pensamientos de Dios. ¿Entiende? De conocer a ese Dios que es altísimo para poder elevar nuestra alma a las alturas. Y Dios nos da una promesa, los que esperan en el Señor, los que esperan al Señor, tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Caminarán, correrán, no se cansarán, volarán, remontarán las alturas. Ustedes saben que en las alturas es donde se ve todo más claro, ¿no es cierto? ¿Quién es el Altísimo? Dios. Nosotros somos terrenales. Cuando nosotros nos elevamos nuestra alma, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, debemos de tener los pensamientos de Cristo. Estamos elevándonos y está resaltando, si ustedes son observadores, pongan atención a lo que voy a decir. Hasta este versículo que acabamos de leer, si han observado, lo que resalta aquí no son las necesidades de David, lo que resalta es la grandeza de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Su fidelidad, su bondad, su misericordia, su perdón, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Eso es lo que está resaltando. Y cuando nosotros nos elevamos a nuestra alma, a los pensamientos del Altísimo, no sé cuántos de ustedes han ido en un avión o se han subido en un edificio alto, pero la altura máxima que vuela un avión comercial, ¿qué son? ¿10,000 pies? ¿20,000? ¿Cuánto? 50,000 pies. O sea, estamos hablando de varios kilómetros de altura. Bueno, las veces que me ha tocado a mí pues, observar hacia la tierra, bueno, depende de la altura, es lo que alcanzas a ver, pero cuando va en su máxima altura el avión, nada más se ve verde, si está verde, pero no se ven detalles, ¿sí? Cuando va a 10,000 pies, se alcanzan a ver las casas, ¿sí? Cuando va despegando el avión, se ven los tinacos de las casas. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más alto eleves tu alma a Dios, más pequeñita se hace tu necesidad. Y resalta la grandeza de Dios. Espero que estén entendiendo, porque nuestra naturaleza humana nos lleva a nada más ver lo terrenal a nuestro alrededor y no alcanzamos a levantarnos. Por eso David decía, he elevado mi alma hacia ti. Vayamos al Altísimo, hermanos. Y una vez que estamos allí en las alturas con Dios, meditando, reflexionando, acordándonos, mira hacia abajo, hacia tu situación, hacia tu problema, y vas a decir, ni se ve ante la inmensidad la grandeza de Dios. Entonces, si comparamos eso con la grandeza de Dios,
¿Tú crees que Dios no pueda con nuestra insignificante situación? ¿Saben qué produce eso? Bueno, al menos en mí, no sé en ustedes, ¿no? Pero en mí produce una fe bien sólida, que me lleva a una conclusión. Si Dios tiene todo en control, yo debo de descansar. Por eso dice en Hebreos, a través de la fe y la paciencia, heredamos las promesas del Señor. ¿Cuántos le dan gracias por eso? Sigamos para finalizar en el versículo 10. Bueno, el versículo 9 dice: líbrame de mis enemigos, que era la razón de su aflicción. Oh Jehová, en ti me refugio. Esa frase, en ti me refugio, aquí refugio no es la marca de un tequila, porque algunos van y se refugian en el tequila, o en la droga, o no. El cristiano, ¿en quién se refugia? En Dios. Fíjate, en el cristiano, el efecto que causan las aflicciones, en el que es nacido de Dios, es contrario al efecto que producen las aflicciones en el que no es hijo de Dios. El efecto que causa en el cristiano es más afianzarte de Dios, más ir a refugiarte en el refugio que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que causa en el no cristiano es lo contrario. Van y se refugian en donde menos deben de hacerlo. Algunos toman una pistola y se dan un tiro pensando, fíjate, pensando que muriendo se les acaban sus problemas. No, en realidad empiezan, porque es la condenación eterna. ¿Ves las miserias a las que nosotros nos podemos caer si nos alejamos de Dios? Si estando en el Señor, el orgullo a veces no nos deja. Pero vámonos sobre el final, porque en el versículo 10, este versículo realmente está, que fue donde tomé pues el título del mensaje. Dice el versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu, buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ok, si somos observadores y somos responsables y ponemos atención cuando leemos la Biblia, yo no creo en eso de que lea la Biblia en un año. ¿Saben por qué? Porque lees tus 15, 20 capítulos diarios, pero ¡ay! Me faltó leer. A ver, enséñame a orar porque es tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, tus caminos, porque ya cumplí. ¡Ay, ya me siento re bien! Hermanos, yo he leído la Biblia 30 veces en mi vida. Oye, y a ver, y explícame, ¿qué significa esto? Bueno, mira, la realidad no la entiendo mucho, pero es re bonito. No. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, la verdad, mira, mira, con que la leas basta. No, mis queridos hermanos. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Y si ustedes son observadores, nada más en este versículo, yo, al quedarme allí, encontré 6 principios. En ese versículo, 6. Se los voy a decir cuáles. Vamos a ver brevemente cada uno. Número 1, enséñame. Número 2, a hacer. Número 3, la voluntad de Dios, tu voluntad. Número 4, la razón, porque tú eres mi Dios. Número 5, tu buen espíritu me guíe. Y número 6, ¿a dónde? A tierra de rectitud. 6 cosas. Número 1, enséñame. Digan todos, enséñame. Enséñame, ok. Cuando David dice aquí, enséñame, el requisito para que Dios nos enseñe sus secretos, nos revele el por qué a veces Él hace las cosas como las hace. Hay un requisito que Dios pida para Él podernos enseñar, y es humildad delante de Él y sumisión. Cuando David está diciendo, Señor, enséñame, él está teniendo en su corazón una actitud de humildad y de sumisión.
Dios no puede enseñar al autosuficiente. Dios no puede enseñar al que no conoce que necesita ser enseñado por Dios. Dios no te va a enseñar sus secretos. Dios no te va a enseñar su voluntad si hay soberbia en tu vida. Algunos se les pueden estar yendo los hijos. El matrimonio puede estar hecho un desastre y ni aún así se doblan para decir: Señor, enséñame. Dame sabiduría para saber cómo voy a enfrentar esta situación tan difícil en la que me metí. Y se quedan donde están. Porque el requisito que Dios pide para que Él nos enseñe es la humildad. Entonces, la humildad es una actitud del corazón que reconoce que Él sí sabe todas las cosas, que Él sabe todo, conoce todo. Y que como es el Todopoderoso y el Omnisciente y el que llena todo el universo, entonces Él es el que sabe. Job una vez le dijo: Señor, ¿por qué esto? Y se puso medio a contender con Dios. Y Dios le dijo: ok, a ver, siéntate allí, Job. Te voy a hacer yo a ti unas preguntas. Si me las contestas, entonces ya podemos dialogar al nivel que tú quieres dialogar conmigo. Parafraseando, ¿no? Le dice: a ver, si crees que sabes mucho, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Y luego se agarró la corbata y le hizo: Bueno, es que en realidad, ¿cómo? Cuando... Sí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Todavía ni existía el Job. Dice: a ver, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo puse en el universo las estrellas? Y les puse nombre. ¿Dónde estabas tú? Dime, si eres muy inteligente, respóndeme. No, bueno, Señor, es que pues no es para tanto, Señor. Se quebró el Job. La actitud, escúchenme bien, la actitud con la que tú y yo nos acerquemos a Dios para que Él nos revele y nos enseñe es muy importante para Dios. Y como les dije al principio, desgraciadamente a muchos cristianos no los han enseñado a orar. Los han enseñado a tener una actitud soberbia delante de Dios. Dios no enseña a ese tipo de gente. Y todavía les enseñan y les dicen: haz una lista y preséntala delante de Dios y dile: aquí está lo que yo te pido, Señor, y te pido, te doy 3 meses, dicen unos. Otros más osados, más bendecidos, prosperados, y lo que me dijo aquel hermano, se atreven a decirle al Señor: te doy 3 días para que me contestes. Imagínate nomás. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué hace Dios? Se te queda viendo así. Porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Gracia es el favor. Entonces la actitud con la que nosotros le preguntamos a Dios es muy importante, hermanos. David dijo: enséñame. ¿De veras quieres ser enseñado por Dios? Actitud enseñable. Mira, en una ocasión los fariseos se acercaron con Jesús y le dijeron, los fariseos eran bien orgullosos y llegaron ahí muy soberbios, prepotentes. A ver, queremos que nos respondas una cosa. Y Jesús los mira: a ver, digan, ¿con qué autoridad haces estas cosas que tú haces? Y Jesús les responde: yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. O sea, ellos les están preguntando algo al Señor. Querían una respuesta, pero noten la actitud. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?
Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y empezaron a cavilar entre ellos y decían, si decimos que era de Dios, nos va a contestar, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos, es de los hombres, no, el pueblo nos va a apedrear. ¿Por qué? Porque tienen a Juan por profeta. Y Jesús, ¿y bien? Dice, no, no sabemos. Y Jesús dice, pues yo tampoco. ¿Qué significa eso, hermanos? No les contestó. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron delante de Jesús con la actitud correcta. Hay gente que me manda correos y el lenguaje escrito también es gráfico. También hay palabras que se pueden usar que están evidenciando la actitud. Y yo percibo cuando la gente que quiere contender no quiere aprender. Lo percibo, ¿por qué? Porque somos espirituales. Y puedo percibir cuando alguien hace una pregunta, pero que verdaderamente tiene una actitud de que quiere aprender. Y a los que yo discierno y capto que me preguntan, pero para contender, no les contesto. ¿Saben por qué? Porque ellos no quieren aprender. Ellos quieren contender y se quedan igual. Lo mismo hace Dios. Y ahí hay un principio. Cuando yo estoy en el salón de clase o cuando estoy aquí como ahorita enseñando la palabra de Dios, ¿saben que también se ve la actitud? ¿A poco crean que no? Se ve la actitud. Si tú realmente tienes hambre y deseos de aprender o tienes esa actitud, bueno, de eso no hay ahorita. Pero se ve. Una vez estábamos en un evento y pues, mi esposa y yo éramos los que iban a enseñar. Y se sube mi esposa y estaban ahí unas personas. Y la actitud así. ¿Y esta qué nos enseña? Uy, no, pues, imagínate. ¿Tú crees que así se va a aprender? Acabamos de estar en un evento en la Ciudad de México. Fue un evento para mujeres, para damas, mujeres cristianas y no cristianas. Pero a mí me invitaron también a dar algunas 2, 3 enseñanzas. Pero yo escuché a 3 oradoras. La esposa del pastor de allá, mi esposa y Janet Arroyo. Y yo las oía y yo decía, ¿y qué estoy haciendo aquí? En serio, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo meditaba, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Si tienen una palabra, pero bueno, me invitaron y bueno, pues fueron muy amables y me acompañaron a mi esposa. Pero cuando subí, yo les dije, fíjense hermanos, hay gente que cuestiona y un par de versículos nada más donde dice, la mujer calla en la congregación porque no le es permitido a la mujer enseñar. No tengo tiempo para explicar los versículos en su contexto histórico, etcétera, etcétera. No tengo tiempo. Pero yo les dije, fíjense, ¿qué les parecieron las 3 mujeres que acaban de hablar? Si esos que cuestionan que la mujer hable, hablaran como estas 3 señoras mujeres pues que acaban de hablar, otra cosa sería, pero su actitud farisea, ¿entienden? No los deja crecer. ¿Por qué? Porque no son enseñables. El enseñable calla y escucha y medita. ¿Sí? Si es correcta la enseñanza, si es justo lo que se te está diciendo, si es correcto, si es limpio, si es para tu bien, entonces debes de tener un corazón enseñable. Pero los que todo lo cuestionan hasta el color de la pared. ¿Y por qué amarillo? El amarillo, hasta hay un dicho que dice, el que de amarillo se viste, esa hermosura se tiene y de sinvergüenza se pasa. ¿Por qué? No, esos fariseos huelen a fariseo del tiempo de Jesús.
esos nunca aprenden. Los que cuestionan todo, nunca los enseña el Señor y se quedan ahí. Miseria. Pero te tengo buena noticia. En esa miseria en la que puedes estar, si finalmente elevas tus ojos al Altísimo, Dios te tiende la mano y te puede enseñar. ¿Cuántos quieren que Dios los enseñe? Por eso David dijo, enséñame. Enséñame. Ahora, aquí a mí me surgió una pregunta, ¿enséñame a qué? ¿A qué me enseñas? Fíjate, el mismo versículo nos da la respuesta. Enséñame ¿a qué? A hacer. A hacer. Esto me puso a pensar así, a meditar. A ver, enséñame a hacer. ¿Y esto es a qué? Miren, en conclusión. No basta oír solamente. Como ustedes ahorita ya escucharon algunas cosas que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Ok. No basta con oír. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿entendieron lo que les he explicado? No basta tampoco. No basta. O sea, ya oyeron, entendieron. Pero no basta con oír y entender. No basta con decir, ay, no, sí, es cierto. Pero si tú no llegas al terreno de los hechos, ¿sí? Alguien dijo por allí que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. O sea, de gente que oyó, entendió, pero a la hora de la hora nunca hizo nada. La Biblia dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, para hacerla tienes que entenderla. Entonces, fíjate, no basta con oír, no basta con entender, hay que hacer. Y como dijo aquella ancianita en una iglesia, que el pastor dijo, bueno, están despedidos, el sermón ha terminado. Entonces la viejita dijo, pastor, ¿puedo decir algo? ¿Cómo no? Hermana Panchita, venga y dígales a los hermanos. Dice, no, hermanos, el sermón no ha terminado, apenas es la primera parte, la segunda parte es allá afuera, dijo. Hay mucha gente que viene, pastor, ayúdeme, a ver, ¿qué te pasa? Es que estoy así. Y tú, oye, tú se ve que tienes una amargura bien gruesa contra tu papá, tu esposa, tu hijo, qué sé yo. ¿Qué onda con eso? Bueno, mire, la verdad, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ellos mismos se responden, fíjate, para empezar. Ya sé lo que tengo que hacer, como algunos a veces me escriben, oiga, pastor, ¿por qué esto? Yo pienso que esto y esto y esto, y me escriben toda una epístola. Y ellos mismos se responden. Y a veces les contesto, les digo, no, pues ya te respondiste tú solo. Entonces me dicen, no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que perdonar a mi papá, que le dijo a mi mamá que me abortara cuando yo era un niño. ¿Y ya lo hiciste? Bueno, es que la verdad, no lo has hecho. Entonces, ¿de qué te sirve? Fíjate, todos estos años has vivido oyendo y sabiendo. Y David dice, enséñame. ¿Enséñame a qué? A hacer. A hacer. Ahorita ustedes ya oyeron, entendieron. ¿Qué falta? Hacer. Santiago, en el contexto de las tribulaciones, en el capítulo 1 dice, hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y tenga la paciencia su obra perfecta para que seas maduros y cabales. Y luego dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si somos observadores, eso es en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Si somos observadores, ese pedir sabiduría es para saber cómo enfrentar las situaciones en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque necesitamos esa sabiduría de Dios. Algunos en la soberbia no nos dejamos enseñar por Dios en cuestiones, por ejemplo, matrimoniales. Yo estaba escuchando a Toño cuando estaba dando las enseñanzas, los mensajes, los anuncios. Hermanos, hay unas clases para los matrimonios. Y él dijo así, él dijo, yo me doy cuenta que tienen problemas,
Los invitamos, hay palabra, hay instrucción. Dios quiere decirte cómo vas a resolver tus problemas y no vienes. Algunos pueden tener alguna justificación entendible, otros de plano no les interesa, no son enseñables, ¿sí? Pero en medio de esa situación necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo enfrentar las situaciones de la vida. Ya mis hijos se me descarriaron, la esposa ya tiene las maletas ahí en la puerta. ¿Qué tengo que hacer? Pues habla con ella. ¿Cómo? Pues busca un tiempo, pídele a Dios sabiduría. Entonces llega y ve con las maletas ahí. ¿Tú qué? No, pues ¿qué? Y se te pone el brinco. Entonces, ¿qué? ¿Ya te quieres ir? Pues no me queda otra, tú de plano. Pues lárgate. No, qué sabio. ¿Eso es sabio? ¿Cómo que lárgate? En lugar de, no, mira, ¿sabes una cosa? Dame 5 minutos. Siéntate ahí, vamos a hablar. Y luego la otra también bien orgullosa. ¿Me estás corriendo? Tómalo como quieras. Entonces se larga. Y luego ahí viene él llorando. Pastor, ayúdeme. Pastor, oye, pero ¿qué hiciste? Pues es que ya estaba ahí con las maletas y me dio coraje. ¿Y qué le dijiste? Lárgate. Pues te obedeció. ¿Ya ves que sí está sometida? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso David en este salmo nos está dando toda una enseñanza al Espíritu Santo, hermanos. Enséñame a hacer, ¿pero hacer qué? El número 3, tu voluntad. ¿Hacer qué? Tu voluntad. Eso es algo muy, muy importante. Muchos de nuestros problemas, hermanos, son el resultado de hacer nuestra propia voluntad. De por sí nuestra condición humana, con muchas deficiencias, nos mete en problemas, el pecado nos mete en problemas. A eso hay que añadirle que hemos hecho muchas decisiones en nuestra vida. Yo tengo 56 años. Lo que hoy estoy viviendo aquí en el presente, mi presente como cristiano, como pastor, como esposo, como padre, como pastor, es producto de las decisiones que yo tomé en el pasado. Tú estás viviendo tus circunstancias producto de las decisiones que tú tomaste en el pasado. Y yo me he dado cuenta cuando he tomado decisiones de mi propia iniciativa, cuando he hecho mi voluntad. Y las consecuencias tengo que asumirlas. Entonces, nosotros mismos somos los que nos metemos la mayoría de las veces en broncas, en problemas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hacemos lo que nos da nuestra gana, nuestra voluntad. Dios dice una cosa y nosotros decimos, sí, pero yo... pienso que es mejor esto. Ok, bueno, está bien. Por eso David dijo, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba ahí en Getsemaní? Que sudaba como gotas de sangre por la presión, la aflicción, la tribulación en la que estaba, lo que venía al siguiente día, la crucifixión. Y él en su humanidad clamó y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Fíjate qué oración que desconcierta a algunos. ¿Cómo? ¿Cómo él está diciendo que si había alguna posibilidad de no ir a la cruz? Pues eso es lo que está orando.
Y a algunos los desconcierta. ¿Pero por qué? Es que no toman en cuenta que Jesús también era humano y que estaba sufriendo y sudaba literalmente como gotas de sangre. Pero finalmente dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Oh, vengan, siéntense. Cuando ustedes oren, oren así y digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan de esa oración que no necesitamos ni citarla ni verla en la Biblia? Nos la sabemos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿En dónde? Arriba, el Altísimo. Nosotros estamos en la tierra. Santificado sea tu nombre, santo, puro, limpio, no hay otro como tú. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esa frase tan mal entendida? Venga a nosotros tu reino. Un reino es gobernado por un rey. Ese rey dicta leyes que gobiernan para el bien común de los que viven en ese reino, ¿sí? El reino de Dios está gobernado por un rey y ese es el Rey de Reyes, Jesucristo. Y sus leyes es su palabra, sus mandamientos. Entonces cuando Jesús les dice, ustedes oren así, gobierna tú dentro de mí. Gobierna en mi vida, o sea, tu voluntad, dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, hágase en la tierra. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios en la tierra? ¿Los que siguen al diablo, a la carne y andan en todos sus rollos? No. ¿Quiénes? Se entiende que los hijos de Dios, en quienes reina Jesús en sus corazones. Entonces cuando dice, venga a nosotros tu reino, es gobierna tú, Señor. Tu voluntad sea hecha en mi vida. Nosotros estamos aquí para obedecer la voluntad del Padre. El mismo Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi propia voluntad. El Padre es el que me dijo, haz esto y yo hago la voluntad de mi Padre. Está Jesús hablando que como el Hijo de Dios era total sumisión a la voluntad del Padre. Entonces cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, está diciendo, Señor, gobierna verdaderamente en mí. Ya no mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta qué oración? Profunda, sin duda. Y luego la cuarta, en el versículo, sigo en el Salmo 143, versículo 10. ¿Cuál fue la primera? Enséñame. ¿Cuál fue la segunda? A hacer. ¿Cuál fue la tercera? Tu voluntad. Y la razón es esta. Porque tú eres mi Dios, esa es la cuarta. Porque tú eres mi Dios. Solo de Dios debemos de recibir instrucciones para nuestros asuntos de manera individual. Tú eres mi Dios. Tenemos que tener una relación personal con Dios. Y eso de que tú eres mi Dios va ligado con la número 5, que es tu buen espíritu me guíe. Miren. En el Antiguo Testamento solo los reyes, los profetas y los sacerdotes tenían el Espíritu de Dios que los guiaba. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es decir, todos tenemos el Espíritu de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Al tener el Espíritu de Dios ya se nos dio la capacidad de poder ser guiados de una manera individual por Dios. La Biblia es un manual de la voluntad expresa de Dios de manera general, pero hay cosas que son bien específicas. Por ejemplo, Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Por todo el mundo, sí, pero tiene que haber un lugar específico donde Dios quiera que yo vaya. ¿Me estoy explicando? Sí, vayan, pero ¿a dónde? Bueno, a Carolina del Norte. ¿Sí, Chuy? Pues hay 20 millones de lugares donde pudieran haber ido, igual el doctor Barbosa y su familia. Ahora, la voluntad específica para Chuy y el doctor Barbosa, el hermano, no está en la Biblia. No dice, Chuy Mariscal, vete en el año 2012 a Carolina del Norte. ¿Verdad que no dice? ¿Cómo saber entonces
¿Cómo saber lo específico? Ahí ya yo no puedo enseñarles. Ahí ya. Entonces, tenemos una limitación. ¿Quién es entonces el que les va a enseñar de manera personal lo particular? El Espíritu Santo, hermanos. Denle gracias a Dios. Tener el Espíritu Santo es una de las bendiciones y de las riquezas más grandes que un cristiano puede poseer. ¿Te imaginas? Los que no entienden esto dicen, ay, sí, Dios le habla. Porque decimos nosotros, Dios me habló, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Esto no lo pueden, miren lo que dijo Jesús, así rápido. No tienen que buscarlo. Voy a leer Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? Porque siempre nos va a guiar, ¿a dónde? A la verdad. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, hermanos. Siempre nos va a guiar a la verdad. Dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, o sea, en el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 25, os he escrito estas cosas estando con vosotros, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas específicas que cada quien necesita saber. Y las cosas también generales. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Todo esto produce la paz también. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No están huérfanos. No pueden decir, no tengo quien me guíe. No tengo nada. No, tenemos el Espíritu Santo. Y ahí en ese terreno yo ya no puedo. Yo eso lo entiendo perfectamente. Yo no quiero ponerme en el lugar como erróneamente algunos pastores dicen, ¿sabes qué? Le dicen a un joven, termina con esa muchacha, no es la que Dios tiene para ti. A mí Dios me mostró que es aquella que está allá. Y este va y le hace caso. Entonces, ¿en balde está el Espíritu Santo? Pues parece que sí. Lo que sucede es que ese pastor o esa gente que se mete en los terrenos individuales, en la vida personal de la gente, no ha entendido que el Espíritu Santo puede guiar a todos en las cosas personales. ¿Qué carrera debo estudiar? Pregúntale a Él. ¿Hago o no hago este negocio? Híjole, pues es que si yo te digo que sí y no es. ¿Me estoy explicando? Por eso David decía, tu buen espíritu me guíe. Y luego dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Porque luego fíjate, aquí el doctor Barbosa me estaba diciendo que el otro día alguien lo visitó ahí en su consultorio y le dijo, oiga, pues me deja orar por usted, miembro de otra congregación. Y le dice, sí, ¿cómo no? Ore por mí. Dice, lloró, termina de orar, dice, tengo una palabra para usted.
Ah, pues dígamela, le dice el doctor Barbosa. Y le dice este hermanito, dice, pues el Señor me puso en mi corazón que te dijera, salte de casa de oración. ¿Verdad que hasta se siente así como... Sí, imagínense que él se deja guiar por esa torpeza de ese hermano. Cuando ya estaban pastoreando una iglesia, cuando el Señor les habló claramente, luego llega uno diciendo, el Señor me dijo, el Señor no se contradice, mis queridos hermanos. Por eso cada uno debe de tener esa comunión con Dios. ¿Entiende? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy allá? ¿Me cambio acá? ¿Qué debo de hacer? ¿Tienes el Espíritu Santo? Pablo obedeció y fue a predicar a muchos lugares. Y hay un par de escrituras en el libro de los Hechos que dice, intenté ir a Bitinia a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo me lo prohibió, dice. Entonces parece, ¿cómo que el Espíritu lo prohibió? Si es precisamente el Espíritu quien nos impulsa a ir a predicar. Sí, pero la dirección específica de a dónde, Pablo la estaba descubriendo. Dice, después intenté ir a Misia y el Espíritu me dijo que no. Y me quedé así y de pronto, dice, tuve una visión, un macedonio que me dijo, ven y ayúdanos. Entonces entendí que el Señor quería que fuéramos a Macedonia. Y allá van, y allá era. O sea que en la búsqueda de la voluntad particular de Dios, nos podemos equivocar, pero como tenemos al Espíritu Santo, denle gracias a Dios, el Espíritu nos frena o nos impulsa, ¿sí? Hay cristianos que están en la búsqueda de Dios y como se expusieron a enseñanzas de que tú declares, que tú lo otro, el Señor está haciendo que no y empiezas no. Dios cierra las puertas, te está diciendo evidentemente que no, porque Él es el único que cierra o abre puertas, según Apocalipsis. Él es el único. Entonces están cerradas las puertas, ya estás tú pateando las puertas. Y en el nombre de Jesús, yo declaro, yo en el nombre, y están peleándose con Jesús. Como Pablo persiguiendo a los cristianos. Pablo, dura cosa te es darle puntapiés al aguijón. Tú solo te estás dañando, nunca vas a poder conmigo. Hermanos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Guíame, tu buen espíritu me guíe, ¿a dónde? A tierra de rectitud, hacia lo recto, lo bueno. Dios siempre nos va a guiar hacia lo bueno, lo sabio, lo justo, lo prudente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ya saben lo que hay que hacer cuando estén tristes. Ahí está. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella verdaderamente es nuestra luz. Verdaderamente tu palabra, Señor. Pero tu buen espíritu también, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, entendemos que las aflicciones son parte de la vida de un cristiano en esta tierra, Señor. Pero David, por el Espíritu que lo inspiró, escribió este salmo y dejó escrito para que nosotros aprendiéramos. Y él derramó su corazón y no escondió su verdadera situación delante de ti. Y empezó a acordarse, a meditar, a reflexionar. Y empezó a profundizarse y su alma empezó a elevarse a las alturas contigo. Y comenzó a rendir, su corazón empezó a invocar tu misericordia, reconocía su condición de miseria, no podía él solo, Señor. Pero David terminó diciendo, enséñame, Señor, de verdad, quiero conocer tus caminos, quiero conocer tu voluntad, pero no solo conocerla, enséñame a hacer tu voluntad, no mi voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres quien debe reinar en mi corazón. Y el Espíritu Santo que has hecho morar en cada uno de nosotros nos guíe a tierra de rectitud, a hacer siempre lo bueno, lo justo, lo puro, tu voluntad agradable y perfecta, Señor.
Y ahí es donde ningún maestro, ningún pastor, ningún apóstol, ningún nadie puede intervenir. Ahí solo el creyente y el Espíritu Santo que mora en él. Señor, sin duda, cada uno de nosotros tiene algunas cosas específicas que necesitamos saber de tu plan para nosotros, de tu voluntad para nosotros. Yo te pido, Señor, orando así como Jesús oraba, no estamos huérfanos en base a esa oración. El glorioso Espíritu, el Consolador que habita dentro de nosotros, nos guíe a tierra de rectitud, Padre. Esa es nuestra oración. Danos sabiduría para que en medio de los problemas, las aflicciones, sepamos cómo conducirnos. Por eso Santiago añadió, gócense en medio de la prueba, porque ahora ya conocemos más, tenemos más revelación en el Nuevo Testamento. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias porque tu Espíritu jamás se irá de nuestro ser. Eso significa que tenemos guía segura hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. En el nombre de Jesucristo, Padre, recibe nuestra gratitud, nuestra acción de gracias. Y terminamos diciéndote, Padre, síguenos enseñando, Señor. Síguenos guiando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho a todos.